Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por su puntualidad y por estar acompañándonos en la tarde de hoy. Para nosotros en comunidad es muy importante contar con el apoyo de ustedes y un gusto que nos acompañen esta tarde. Nosotros el día de hoy tenemos una charla muy especial que es de consideraciones fiscales para el 2021. Consideramos en comunidad que conocer sobre las novedades tributarias, sobre los principales cambios en el impuesto sobre la renta, sobre consideraciones al valor agregado o consejos importantes en caso de alguna fiscalización tributaria son muy importantes y van a ser puntos esenciales que vamos a conversar la tarde de hoy con nuestro invitado especial. Nosotros en comunidad recomendamos a los asociados siempre acompañarse de expertos en la materia que les ayuden en estos casos. Y bueno, para nosotros es un gusto contar la tarde de hoy con Marcelo Guevara Leandro. Eh, Él es un profesional con amplia experiencia en el área de consultoría y litigio fiscal. Ha trabajado tanto en bufetes nacionales como en firmas transnacionales de servicios profesionales. Ha centrado su práctica en la valoración y análisis de consultas a compañías y a cámaras empresariales sobre el cumplimiento de tributos nacionales y municipales. Asimismo, la dirección de litigios fiscales, también tanto en vías administrativas como judiciales ante el Tribunal Contencioso Administrativo, incluyendo redacciones y presentaciones ante la Sala Constitucional de Acciones de Inconstitucionalidad en materia tributaria. Es también un columnista en materia de impuestos en varios medios de comunicación nacional bastante reconocidos y asimismo es capacitador en materia tributaria para departamentos contables y jurídicos de importantes empresas nacionales y transnacionales, así como de cámaras empresariales. Así que muy agradecidos nosotros en la tarde de hoy, Marcelo, por tenerte a ti. Te damos la cordial bienvenida. Y para nosotros es un honor contar con tu presencia y participación esta tarde. Muchas gracias, Amelia, y al contrario, el honor para mí es total estar esta tarde con ustedes y poder conversar de estos temas tributarios que sin duda cada vez son más complicados y sobre todo cada vez se multiplican más. Yo diría que en nuestro país se cumple con especial atención aquella frase de Benjamin Franklin cuando dijo que solo hay dos cosas definitivas en la vida: la muerte y los impuestos. Si lo analizamos en nuestro país, desde prácticamente el año 2012, en que se aprobaron dos leyes importantes en aquel momento, la Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria, la Ley 9069, y la Ley de Transparencia Fiscal, que es interesante porque en aquel contexto fueron normas que se aprobaron con la intención de entregarle mayores herramientas, armas, como usualmente se dice, a la Dirección General de Tributación para realizar el cobro de los tributos. Después de eso hemos tenido una seguidilla de aprobación de normativa. También se aprobó la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que usualmente la conocemos como la ley de fraude fiscal. De ahí se desprende el registro de accionistas, que es una de las obligaciones que surge y que es novedosa y que debemos cumplir ahora año con año. Se nos vino posteriormente la ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que como sabemos es una transformación total de nuestro ordenamiento jurídico tributario. Pasamos del famoso impuesto general sobre las ventas al impuesto al valor agregado. Ya tenemos poco más de un año en esa dinámica de IVA, entonces hoy vamos a comentar un poco al respecto. Pero no solo eso, sino que también la ley de fortalecimiento trajo modificaciones en el impuesto sobre la renta que merece muchísimo la pena comentar y que justamente en la tarde de hoy vamos a analizar muchos de esos temas. Y si esto no fuese poco, pues ya suenan los tambores de nueva reforma tributaria y con el planteamiento del proyecto de ley de renta global dual, que como sabemos ya está en la corriente legislativa, pues existiría otra modificación muy importante y
someramente, incluso después podemos generar otro ejercicio para analizar más profundamente lo que se propone, pero en virtud de que es el tema que está en la palestra y es el tema que más se está comentando, vamos a aprovechar la tarde de hoy para comentar algunos de esos aspectos, porque sin duda, y esa sería la introducción que puedo hacer en la tarde de hoy, en materia de impuestos tenemos un montón de temas de los que nos tenemos que ocupar hoy, y hay otros temas que vienen en camino y de los cuales no podemos perderle atención. Entonces vamos a tratar de aglomerar ambos elementos, lo que ya tenemos hoy y someramente lo que puede venir mañana, que sin duda serían modificaciones muy importantes. Precisamente, y para ya introducirnos de lleno en la presentación, es importante mencionar que en nuestro país la imposición sobre la renta o el impuesto sobre la renta tiene tres características fundamentales que son las que se han regido desde el año 88 en que está en vigencia la ley de impuestos sobre la renta vigente hoy día, eh, y que estas tres características, estos tres elementos que vemos en estos círculos en la presentación, nos sirven para explicar y fundamentar mucho de lo que vamos a comentar hoy. Primera característica, cedularidad. El principio de cedularidad lo que significa, en palabras muy sencillas, es que dependiendo la naturaleza del ingreso que una persona tenga, así va a ser su tratamiento tributario. Es decir, en relación con una renta que genera Amelia Solera, dependiendo el tipo de renta que Amelia genere, así va a ser la aplicación de la norma. Entonces, si ustedes toman el texto, si ustedes tuviesen la ley, que es la ley 7092 en sus manos, y ustedes la empiezan a leer, ya cada vez es más usual utilizar los medios electrónicos, pero habemos algunos que todavía nos gusta utilizar el papel y subrayar y tomar notas. Si ustedes toman la ley, lo primero que se van a encontrar es el impuesto a las utilidades. Esa es la primera cédula que encontramos. Cuando hablamos de cédula, imagínense ustedes un compartimiento, un cajón, una canasta. Entonces, si yo genero o tengo actividades lucrativas, sea una persona física o jurídica, voy a tener un ingreso que se denomina ingresos brutos, ¿verdad? Todo lo que yo genero. Voy a tener gastos, que ya vamos a profundizar en esta presentación en relación con los gastos. Y lo que me da de aplicarle a dichos ingresos los gastos deducibles es la renta neta. Y a la renta neta le aplico la tarifa eh, y ahí obtengo el impuesto a pagar. Es un impuesto anual, se compone de 12 meses y evidentemente tengo que presentar una declaración y pagar. Esa es la dinámica del impuesto a las utilidades. Pero resulta que si ustedes siguen avanzando en la ley, van a encontrar impuesto al salario. Y entonces, si yo estoy bajo una relación laboral con mi patrono, entonces yo no voy a tributar en el impuesto a las utilidades, sino que mes a mes mi patrono me va a retener el impuesto al salario si es que supero los 842,000 colones, que hoy en día es el mínimo exento, y el patrono a su vez se va a encargar de presentar una declaración de retenciones mensuales y yo como trabajador prácticamente no tengo que hacer nada más. El impuesto al salario es otra cédula de la imposición o del impuesto sobre la renta. Si tengo un certificado de depósito a plazo, eso es una renta de capital mobiliario, entonces cuando el banco me vaya a pagar, me va a retener un 15% de los intereses que me pague. Esa es otra cédula, es otra manifestación de riqueza que tiene unas reglas específicas. Y si yo tengo unos apartamentos en alquiler, eso se denomina rentas del capital inmobiliario y por el monto que me pagan mensualmente mis inquilinos, yo voy a pagar un 15% con una deducción automática también de 15, ya la vamos a ver más adelante. Esa es otra cédula. Y aún más, si vendo una finca que tenía yo en Guanacaste y me pagan 150 millones de colones, eso es una ganancia de capital. Entonces yo voy a pagar de acuerdo a las reglas de las ganancias de capital, que como sabemos tenemos tarifas del 15% sobre la ganancia o 2.25 sobre el precio de venta según la circunstancia. Más adelante vamos a comentar y ahondar más en ese tema.
Pero vean ustedes que la cedularidad no es otra cosa más que una serie de compartimientos. Imaginémonos un mueble que tiene distintos compartimientos y entonces dependiendo el tipo de ingreso que yo tuve, así va a ir ese renta, ese ingreso a ese cajón bajo las reglas de ese cajoncito. El sistema alterno que existe en la doctrina y en la práctica jurídica justamente es la renta global. Entonces, si en la renta cedular tenemos ese montón de reglas, ¿verdad? Un montón de especificaciones, que si es salario, que si es un certificado de depósito a plazo, que si es un arrendamiento. En la renta global, la tendencia o lo que se pretende es simplificar para que todas esas rentas que genera una persona, en lugar de ir a distintos cajones o a distintas canastas, vaya a una sola y tenga un tratamiento más o menos igualitario, con una tarifa específica y con unas reglas específicas, sea asalariado, sea persona física con actividad lucrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería un cambio sustancial si se aprobase este proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, porque sin duda vendría a romper la regla o el principio que hemos tenido de cedularidad para pasar a una renta global que se dice dual porque sí respeta, por decirlo de una manera, las rentas del capital. Entonces, lo que serían alquileres, lo que serían ganancias de capital o rentas del capital mobiliario, bajo el texto que se ha planteado en proyecto de ley, seguiría manteniendo esas reglas. Un cambio sustancial sería, por ejemplo, las personas asalariadas, en virtud de que el proyecto de renta global, eh, digamos que establece un mínimo, un monto mínimo por el cual se supone que la persona puede, digamos, sobrevivir o puede sobrellevar la carga tributaria, y ese mínimo es muy superior, eh, el monto, a lo que hoy encontramos como mínimos exentos en el impuesto al salario. Por ejemplo, a hoy encontramos que el impuesto al salario mensualmente una persona tiene exento 842,000 colones. Con el proyecto de ley, lo que plantea el legislativo, el ejecutivo, perdón, que ahora se está analizando en el Poder Legislativo, si lo dividimos en 12 meses, estaríamos hablando de que la persona empieza a pagar en los 683,333 colones. Entonces, como vemos, habría un impacto en relación con la persona asalariada, porque al final del día su tratamiento tributario sería igualitario al de una persona física con actividad lucrativa. Entonces, por así decirlo, la renta global viene a simplificar, a eliminar estas cédulas que conocemos para que la persona tribute globalmente y bajo unas reglas más o menos igualitarias. Sin duda, eso es un cambio de paradigma de lo que hoy conocemos y tiene que ser analizado a fondo en virtud de que no solo surgirían nuevas obligaciones de pago a las personas, sino que además también surgirían nuevas obligaciones formales, es decir, una persona al final de año, sea una asalariada, tendría que presentar una declaración liquidativa para efectos de declarar su renta anual. Eso también es un cambio importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar dicho proyecto. Eso es cedularidad, globalidad. Son los dos sistemas que existen. El otro principio del impuesto sobre la renta en nuestro país es el principio de territorialidad, que se refiere a dónde, en qué espacio físico se desarrolla la actividad lucrativa, dónde se generan las rentas. Y nuestro país ha optado, desde que está en vigencia la ley 7092, la ley de impuestos sobre la renta, a seguir un criterio territorial, es decir, que solamente están grabadas las rentas de fuente costarricense. Esto en el proyecto que se planteó la semana anterior, en estos días, en la Asamblea Legislativa, sí tiene una modificación porque hay una norma que básicamente establece que aquella persona que tenga rentas pasivas, alguna inversión en el exterior y haga una repatriación de ese dinero, es decir, traiga el dinero a Costa Rica, entonces va a tributar en Costa Rica, pese a que
en tesis de principio, esas rentas no son de fuente costarricense. Eso representaría un rompimiento de ese criterio o de ese principio de territorialidad. A eso hay que ponerle mucha atención porque sin duda, en los momentos en que nos encontramos y sobre todo siendo que Costa Rica es un país no exportador de capitales, sino más bien que atrae y se beneficia de la atracción de capitales, pues esa norma que básicamente implanta un criterio mundial, un criterio de renta mundial, sin duda vendría a afectar esa inversión y no es para nada beneficioso, como decía, en la circunstancia en la que nos encontramos hoy día. Entonces, cedularidad, sistema alterno, globalidad, territorialidad, sistema alterno, renta mundial. En relación con renta producto, es el criterio que sí se rompió en relación con la ley 9635, en el sentido de que cuando se aprobó la ley 7092, como les decía, en el año 88, que es la ley de impuestos sobre la renta que conocíamos, únicamente se regía la ley bajo un criterio de renta producto, es decir, solamente están grabadas las puestas en acción o la ejecución de los medios de producción, que son la tierra, el capital y el trabajo. Eso hacía que anteriormente las ganancias de capital no estuviesen grabadas con el impuesto sobre la renta. Con la ley 9635 y como vamos a detallar más adelante, se introduce este capítulo 11, que básicamente lo que hace es grabar ahora sí las ganancias de capital y por ende entonces pasamos a un criterio no de renta producto, sino más a un criterio de renta ingreso. Es decir, no importa la naturaleza de ese ingreso, va a tributar. Y por ende, como decía, a partir del 1 de julio de 2019, toda ganancia de capital está grabada en nuestro país y debe de tributar de conformidad con las reglas que más adelante vamos a comentar. Ahora bien, esta ley 9635, fortalecimiento de las finanzas públicas, cuando se discutió en el trámite de la ley, cuando mediáticamente se daban todas las discusiones y todos posiblemente lo recordaremos muy bien, las discusiones usualmente se centraban en el impuesto al valor agregado, es decir, en el cambio que hubo del impuesto general sobre las ventas al impuesto al valor agregado. Sin embargo, dentro del articulado de la ley, habían o se estaban presentando modificaciones importantes a la ley de impuestos sobre la renta. Y ahora mismo es que estamos, digamos, aplicando ya en tiempo real dichas modificaciones. Una de las más importantes y que ya la vivimos a partir de este diciembre es en relación al periodo fiscal. Recordemos que históricamente nuestro país tuvo un periodo fiscal del impuesto a las utilidades de octubre a septiembre de cada año. Eso respondía a la industria cafetalera, ¿verdad? Era un anacronismo o un resabio de nuestra economía más agrícola, prominentemente cafetalera, y que se rompe ahora porque sabemos bien que el periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Lo que sucedió en este primer periodo, que fue de introducción de la reforma tributaria, es que tuvimos un periodo de 15 meses porque se consideraron los meses de octubre a diciembre de 2019 y los 12 meses de 2020. Pero ya para el siguiente periodo fiscal vamos a tener un periodo, podemos decirlo, ordinario de 12 meses, siguiendo las reglas que hemos comentado. Es importante indicar, y aquí ya voy mencionando algunos casos específicos que uno se encuentra en la práctica, que resulta que no siempre el periodo fiscal que las empresas buscan tener o por el cual buscan operar es de enero a diciembre. Existen casos, y lo he visto, algunas empresas asiáticas, por ejemplo, que cierran a marzo o a otro mes del año, no importa,
y tuvieron un problema, y ahí quisiera yo hacer un llamado de atención y que lo revisemos, porque son empresas que para efectos de conservar ese periodo fiscal especialísimo, llamémoslo, con cierre a otro mes que no es diciembre, tuvieron que haber informado a la administración en una fecha determinada, y al no hacerlo, se perdió el derecho de tener ese periodo fiscal especial, con el agravante que la administración tributaria no ha regulado, salvo para la actividad agropecuaria, pero para las actividades ordinarias y en general, no ha regulado el nuevo procedimiento para solicitar periodos fiscales especiales. Entonces, eso ha sido un problema porque evidentemente una empresa que tenía pensado cerrar a marzo de 2021 su periodo fiscal, se encontraron en el sistema ATV que su periodo cerraba a diciembre, y cuando intentaron tomar acciones para revertir esa circunstancia, encontraron ese problema de que la administración ha sido omisa en regular el tema, y ya con la premura que había, porque el cierre era en diciembre, tuvieron que correr y financieramente hacer los ajustes, hablar con casa matriz y todo lo demás para poder declarar el periodo fiscal. Mi recomendación es, si ustedes son parte o conocen de empresas que consideraban o estaban operando con periodos fiscales distintos al año calendario, que revisen en el sistema a efectos de constatar si efectivamente está aplicando el periodo tal cual. Otro de los temas fundamentales de los cuales esta ley 9635 le metió mano a la ley de impuestos sobre la renta, es en relación a los gastos deducibles. Y evidentemente en materia de impuesto a las utilidades, los gastos deducibles es un tema fundamental. Y merece la pena pues recapitular un poco cuáles son los requisitos que debe de seguir un gasto para que sea deducible. Creo que nunca está de más rememorarlo. En primer lugar, la ley de impuestos sobre la renta nos habla, y nos ha hablado históricamente, que un gasto debe ser útil, necesario y pertinente para la generación de las rentas gravables. Es decir, que tiene que haber una vinculación entre el gasto y entre la actividad económica del contribuyente mediante la cual genera sus ingresos. Es usual en la práctica encontrar algunos gastos que no están estrictamente vinculados, y evidentemente eso nos puede llevar a tener una contingencia fiscal. Hay otros temas donde ya caemos en el ámbito de la subjetividad, y entonces la deducibilidad de un gasto queda supeditada a una discusión. Y yo siempre digo en las conversaciones tributarias que participo, que un ejemplo clásico de ello es la fiesta de Navidad de las empresas. Hacienda usualmente rechaza este gasto bajo el criterio de que no es ni útil ni necesario para la generación de rentas gravables, pero desde un punto de vista de los recursos humanos, desde un punto de vista de generar empatía con los colaboradores, de generar un ambiente de camaradería dentro de la compañía, pues yo personalmente considero que sí es un gasto deducible. Entonces, hay gastos donde indudablemente podemos caer en un terreno de la subjetividad y del análisis, pero obviamente siempre tenemos que seguir unos criterios de razonabilidad, es decir, un gasto que realmente no tiene absolutamente nada que ver con la operación de la compañía, pues naturalmente debo de considerar descartarlo. Claramente todo gasto tiene que estar respaldado con un comprobante autorizado, y sabemos que ya desde hace varios meses el único comprobante autorizado por la Dirección General de Tributación es el comprobante electrónico, sea factura electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito electrónica, y bueno, y ahora que también se ha incorporado la factura de compra. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un gasto, y a veces ocurre, es increíble, que por alguna circunstancia no tengo la factura electrónica, pues ese gasto no es deducible. O, por ejemplo, que también ocurre que el gasto salió a nombre de otra persona física, no sé, de algún socio de la entidad o de otra empresa hermana del grupo, pues el gasto entonces pierde su deducibilidad, en virtud de que tiene que estar a nombre de la empresa que va a aplicar dicho gasto. Caso contrario, evidentemente, pierde su carácter de deducible.
Y el tercer requisito fundamental de la deducibilidad de los gastos es que se hayan practicado las retenciones de ley. Y el ejemplo clásico aquí es en el impuesto al salario. Yo puedo tener una planilla muy importante, me genera un gasto sustancial, pero si no apliqué la retención de impuesto al salario o las cargas obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social, entonces ese gasto, por más real que sea, pierde la condición de deducible con los problemas que eso conlleva, indudablemente. Otro ejemplo sería si contrato un profesional del exterior, y más adelante vamos a comentar un poco de eso, y a la hora de hacerle el pago no le hice la retención por remesas al exterior, pues indudablemente también ese gasto pierde su condición de deducible. Entonces, bajo ese esquema o marco general que ha estado históricamente en la ley de renta y que se mantiene al día de hoy, podemos comentar algunas de las modificaciones importantes que se dieron en esta ley 9635. Y uno de los temas que más se le prestó atención en materia de gasto con la reforma tributaria fue el gasto en intereses. Cuando una empresa tiene un financiamiento, deducible los intereses que le paga a la entidad financiera. Esto se menciono yo que se agravó en virtud de que en el texto de la ley ya se incluyeron frases como que el contribuyente tiene que evidenciar de manera total, de manera plena, que el gasto en intereses está estrictamente vinculado con la actividad económica. Y ya he tenido un caso, debo mencionarlo, donde sí, ahora me escuchan. Ahora sí. Sí, perfecto. Sí, creo que hubo un desfase ahí de unos segundos. Sí, les decía que la administración, bueno, voy a compartir de nuevo la presentación porque sí. Ok, ya ahí estamos, ¿verdad? Perfecto. Les decía que en materia de financiamientos, la administración tributaria ha sido más estricta en la práctica y ahora está en la ley en relación con el gasto en intereses. Y vean ustedes qué caso más interesante el que me encontré hace unos meses, donde una compañía tenía un financiamiento viejo, podríamos decir, o sea, de bastantes años atrás, y había implantado una reestructuración de deuda, una refundición de deuda, y entonces habían generado un nuevo financiamiento. Entonces, cuando la administración los fiscaliza, les solicitan la información de los créditos y entonces la compañía dice, mire, pero es que la información o el respaldo de esos créditos, yo los tengo, pero dentro del plazo de la prescripción de los últimos 4 años, ya lo que eran créditos que se habían adquirido hace muchos años y que efectivamente se refundieron, yo ya no cuento con esa información porque ya la destruí. Y entonces se dio una circunstancia interesante porque pese a que efectivamente eran créditos de años atrás, ¿verdad? Y sabemos que en materia tributaria hay una obligación de conservación de la información de 5 años, pero el gasto, al haberse hecho esa refundición de deuda, se estaba aplicando en el periodo fiscal actual. Entonces surgió ahí una discusión jurídica interesante y la administración hacía hincapié en ese tema de que es más rigurosa a la hora de aceptar un gasto financiero en la necesidad de que el contribuyente evidencie que ese ingreso que tuvo en virtud de ese financiamiento, de ese empréstito, lo utilizó efectivamente para adquirir inventario, para realizar actividades propias de la empresa
y no únicamente decir, que es lo que usualmente en la práctica sucedía, decir, bueno, se utilizó para capital de trabajo. Ya no basta eso, sino que yo tengo que evidenciar y tener la prueba de que efectivamente lo utilicé para actividades propias de la compañía. Así que tengamos cuidado con eso, busquemos tener el respaldo absoluto de cuando recibimos el dinero, evidentemente todos los comprobantes de cuando hago la transferencia a la entidad financiera para pagar, y la capacidad de explicarle a la administración en qué se utilizó el dinero. Otra de las modificaciones interesantes es en el tema de la deducibilidad de las pérdidas. Históricamente, únicamente podían aplicarse como deducible las pérdidas las empresas agrícolas a 5 años y las empresas industriales a 3 años. Y únicamente estas. Con la entrada en vigencia de la ley 9635, se da una modificación en ese sentido y ahora toda empresa, si tiene una operación deficitaria en un periodo fiscal, va a poder aplicarse como deducible dicha pérdida. Esa es una de esas modificaciones que podríamos considerar que son como agua en el desierto porque son favorables para el contribuyente. Eso sí, se mantiene la regla de que las empresas agrícolas son las que pueden aplicar la pérdida a 5 años, mientras que el resto de los contribuyentes lo hacen a 3 años. Entonces se convierte en un gasto que puede diferir la compañía dentro de ese plazo de los 3 años, lo cual evidentemente es importante tener en cuenta, sobre todo por la gran afectación que han tenido las compañías en virtud de la crisis económica derivada de la pandemia. Ese es un tema muy importante. Tema de donaciones, también hubo un cambio. Recordemos que las donaciones que se hacen a las entidades que están debidamente inscritas ante Hacienda son deducibles si se cumplen con dichos requisitos. Y en este caso, lo que se modificó es establecer una limitación de que no puede pasarse como deducible más del 10% de la renta de la entidad que donó, de la renta neta. Entonces, por así decirlo, es un requisito, una limitación adicional. La que históricamente ha existido es que la persona o la entidad que recibe la donación esté inscrita ante Hacienda, que hay un registro de entidades que pueden recibir donaciones deducibles, y ahora se incorpora esta limitación de que no puede exceder el 10% de la renta neta de la persona que dona. Otro tema en materia de gastos está relacionado a los paraísos fiscales y las asimetrías híbridas. Ese concepto de asimetría híbrida puede sonar bastante extraño o misterioso, pero no es otra cosa más que podríamos decir que los órganos internacionales, por ejemplo la OCDE, que tiene una gran prominencia en la elaboración de normas tributarias y en la creación de disposiciones, ha creado toda una normativa y una jurisprudencia en relación con las normas para evitar la doble imposición. Básicamente evitar que una persona pague 2 veces en 2 jurisdicciones, en 2 países diferentes. Pero ahora el tema de la simetría híbrida es más bien limitar para que una persona no disfrute 2 veces de un beneficio fiscal. Entonces, básicamente, si una persona está en Costa Rica y va a pagar a X país un servicio profesional por servicios administrativos, por dar un ejemplo, entonces la entidad costarricense va a pasar como gasto deducible ese servicio administrativo que le paga la entidad en el país X. Y resulta que si por la normativa específica de ese país X, ese ingreso que recibe por el servicio administrativo es exento o no gravable, entonces vemos que la entidad tiene un doble beneficio porque tiene la deducibilidad del gasto en Costa Rica, y cuando le paga a su empresa hermana, a su parte relacionada en el país X, el ingreso es no gravable, es decir, tiene un doble beneficio. Entonces, la simetría híbrida lo que dice es, si usted va a pagar ese gasto y va a pasarse el deducible, si en el país destino el ingreso va a ser no gravable, entonces usted pierde la deducibilidad en Costa Rica. Es decir, es de esas normas de carácter internacional
que buscan limitar los abusos dentro de las estructuras fiscales internacionales, básicamente. Por último, encontramos el tema que es importante mencionar de lo que se denominó la norma de subcapitalización, que básicamente es una limitación a los intereses no bancarios, que me da una limitación de 20% antes del famoso EBITDA, que sabemos que es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y que tiene una norma transitoria donde se va a ir aplicando poco a poco. La recomendación en esto es verificar dentro del engranaje de nuestra compañía si tenemos financiamientos con entidades no reguladas, es decir, con prestamistas o que el socio le dio un préstamo o que una empresa hermana le prestó dinero, yo voy a tener una limitación de ese gasto. Ahora bien, esa norma no es que usted pierde totalmente el gasto, sino que lo limita y el exceso de ese límite lo difiere en los siguientes periodos fiscales. Es decir, podríamos decir que se convierte en una norma de diferimiento y no de rechazo de gasto. Eso en relación con los gastos deducibles. Otro de los cambios importantes de mencionar que se incorporaron y que debemos de tener en cuenta fue la creación de estas nuevas dos tarifas en el impuesto al salario. Recordemos que históricamente habíamos tenido tarifas del 10 y del 15. Ahora, a partir del 1 de julio de 2019, tenemos la tarifa del 20% y la tarifa del 25%, lo cual se va actualizando los tramos año con año. Ahí lo que pueden visualizar en la presentación es el tramo para el periodo fiscal 2021, pero como les mencionaba, eso se tiene que actualizar. Es importante mencionarlo, por más simple que suene, porque a veces uno en la práctica se encuentra empresas que a la hora de aplicar la retención de impuesto al salario, pues no lo aplican de manera correcta, y eso indudablemente pues le puede generar una contingencia tributaria. Revisemos, sentémonos con recursos humanos, hagamos una sesión para revisar que todas las retenciones que se le tienen que aplicar a los colaboradores estén siendo aplicadas de manera correcta, y con esto evitar cualquier tipo de contingencia. Otra de las modificaciones que se incorporaron a nivel del impuesto sobre la renta con la ley 9635 es en relación con el impuesto a las remesas al exterior. Recordemos que básicamente el impuesto de remesas al exterior es aquel que se paga cuando una persona no domiciliada en Costa Rica generó una renta de fuente costarricense, y entonces la persona, cuando le va a pagar a ese profesional, a ese artista que vino, está en la obligación de aplicarle una retención. Anteriormente, los servicios profesionales estaban con una tarifa de 15% y el asesoramiento técnico estaba con una tarifa del 25%. Y entonces surgía muchísimo la discusión de que cuando tributación fiscalizada decía, bueno, esto es un asesoramiento técnico, por ende va al 25%. Y el contribuyente hacía la defensa para indicar que no, que era un servicio profesional. Esencialmente la diferencia radicaba en que en el asesoramiento técnico, la persona que se contrataba, por ejemplo, contrató a Amelia Solera para que implemente unos sistemas informáticos dentro de la compañía. Entonces, Amelia se presenta y resulta que Amelia lo que hace es reunir al equipo de TI de la compañía y les explica cómo es que se tiene que hacer la labor. Y después el equipo de TI de la compañía se encarga de implementar el sistema informático. Eso es asesoramiento técnico. Por el contrario, en el servicio profesional sería que Amelia, contratada para implementar el sistema informático, en lugar de explicarle al equipo local o al equipo interno de la compañía de TI, ella misma ejecuta la labor. Eso es un servicio profesional. Y entonces siempre existía, como les decía, esa discusión de que si era asesoramiento técnico o servicio profesional. Con la reforma tributaria, a nivel al menos de tarifa, esa discusión se da por terminada, porque lo que el legislador hace es llevar a 25% la tarifa de ambos conceptos.
Es decir, lógicamente lo ideal hubiese sido que lo llevara a 15, igual y digamos aplanara la cancha, pero no, lo hizo hacia arriba. Entonces, hoy día las tarifas son en ambos casos de 25%. Prestemos atención a eso porque, como les decía, en la práctica es usual hacer una revisión en materia de retenciones y yo creo que en el sector de las agencias de publicidad es usual y hay muchos profesionales que se contratan a veces del exterior para un proyecto específico, ¿verdad? Creativos muy importantes que vienen a aportar o a ejecutar una labor y entonces a veces uno se encuentra que o no le practican la retención o se practica pero con una tarifa errónea. Entonces, la recomendación en materia de remesas es revisemos la totalidad de los pagos que hacemos al exterior y hagamos una revisión, una auditoría interna de cuál es la tarifa que se está aplicando y si se está aplicando de manera correcta. Otro tema vinculado con esto que encontramos muy recurrentemente en la práctica es que el profesional del exterior o la persona que se contrató dice, no, mire, yo sé que en Costa Rica hay un impuesto de 25%, pero a mí eso no me interesa. A mí me llega mi dinero completo, ¿verdad? Entonces las empresas aplican un gross up ahí para que a la persona específica, al profesional del exterior, le llegue el monto que se pactó y la empresa local asume el costo financiero del impuesto de remesas al exterior. Desde un punto de vista de la administración tributaria, pues Hacienda lo que le interesa es que el dinero llegue a sus arcas, pero el problema es que ese gasto no va a ser deducible en el impuesto sobre la renta. Es decir, ese impuesto que asume la empresa de más, por así decirlo, para satisfacer el pago al profesional del exterior, no sería deducible porque jurídicamente no le corresponde a la entidad asumir el pago. Entonces, prestemos atención a eso y a la hora de negociar o a la hora de ir a contratar al exterior, pues procuremos que en el contrato se establezca que le corresponde a la persona asumir ese impuesto de conformidad con las reglas o las leyes costarricenses. Otro de los temas fundamentales y que no es novedoso, venía ya desde tiempo atrás, pero que ahora por primera vez se estableció en la ley, es el tema de precios de transferencia. Recordemos que precios de transferencia nace desde el año 95 aproximadamente, cuando la OCDE emite sus primeras guías de precios de transferencia y elementalmente lo que nos dice es, si yo tengo dos empresas del mismo grupo de interés económico, dos empresas relacionadas que se prestan servicios entre ellas o se venden bienes, yo tengo que contar con un estudio que me garantice a mí como administración tributaria que esas transacciones se están dando a un valor de mercado, es decir, que están dentro de los márgenes razonables. Pero ese estudio no es sencillamente que Amelia Solera y Marcelo Guevara se sienten y digan, mira, puede ser que el valor de mercado sea 100. No es así, sino que el estudio tiene que seguir las metodologías que la propia organización, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, establecen. Y en caso de no seguir esos requisitos, evidentemente la administración va a desconocer el estudio. Entonces, básicamente, en el momento en que yo tengo una transacción con una parte relacionada, es decir, hay dos empresas, dos agencias de publicidad del mismo grupo que se prestan servicios, es mi obligación contar con el estudio de precios de transferencia. Eso es indudable y es un deber formal que deben de tener todas las compañías. Así que si a lo interno de nuestra organización carecemos de dicho estudio y sabemos que hay transacciones entre partes relacionadas, pues la recomendación es busquemos la asesoría correspondiente. Eso en relación con el impuesto a las utilidades. Como les decía, el impuesto sobre la renta actualmente, pese a que hay un proyecto actualmente de renta global, pero seguimos con la renta cedular y un nuevo capítulo o una nueva cédula que nació a partir del 1 de julio de 2019 es el capítulo 11 en relación con las rentas del capital.
Y esencialmente las rentas del capital son tres: las ganancias de capital, las rentas del capital mobiliario y las rentas del capital inmobiliario. En relación con ganancias de capital, encontramos que la tarifa es de 15%, pero excepcionalmente puedo aplicar una tarifa de 2.25% sobre el precio de venta de aquellos bienes, y ojo con esto, y derechos adquiridos antes del 1 de julio de 2019. Y pongo énfasis en el tema de bienes y derechos porque también esta es una norma, la tarifa reducida de 2.25%, que aplica no solo, por ejemplo, si yo vendo un lote o una finca, sino que aplica también en una venta de acciones. Por ejemplo, si yo adquirí unas acciones antes del 1 de julio de 2019 y ahora voy a generar la ganancia de capital porque las voy a vender, entonces yo también tengo el derecho de poder escoger entre el 15% sobre la ganancia o el 2.25% sobre el precio de venta. ¿Qué determina esta circunstancia? Bueno, esencialmente es un análisis financiero, ¿verdad? Usualmente existen muchas personas que carecen de una debida evaluación de sus activos desde un punto de vista contable, y entonces la norma del 2.25% es la que el legislador consideró como más sencilla para que la persona pudiese declarar y pagar este impuesto, pese a que no tuviese una evaluación o una valorización de su activo a nivel contable. Tema fundamental para este periodo fiscal y incluso para que lo analicemos dentro de las operaciones que hayamos desarrollado en los últimos meses. ¿Qué sucede si dentro de un mismo grupo de interés económico, es decir, dentro de un mismo grupo empresarial, yo voy a vender activos de una empresa a una empresa B, pero ambas somos del mismo grupo? La ley me habla de que en materia de reorganización empresarial no se materializa o no se da el hecho generador del impuesto de ganancias de capital. Es decir, que en esa transferencia de activos de una empresa relacionada a otra no se materializa la obligación de pagar este impuesto de ganancias de capital. Eso sí, hay que cumplir con dos requisitos fundamentales. El primero es que el deseo o el motivo por el cual yo voy a transferir esos activos de la sociedad A la sociedad B no sea por un ahorro fiscal, o no sea porque yo estoy buscando un beneficio fiscal, sino que sea, por ejemplo, porque tengo una motivación comercial. Por ejemplo, que una entidad tiene X marcas que son más atractivas al mercado, y entonces de la sociedad A le transmito una serie de activos para que la sociedad que tiene esas marcas que son muy fuertes pueda entonces potenciar su actividad. Ese es un interés totalmente comercial. Entonces es lo que en la ley se habla de un motivo económico válido. Entonces yo le transfiero los activos sin tener que pagar el impuesto de ganancias de capital. Por el contrario, si yo lo único que deseo es buscar ahorro fiscal, es posible que en un escenario de fiscalización la administración sí busque que yo pague el impuesto en virtud de que el motivo económico no fue válido. Y el otro requisito que hemos encontrado en materia de reorganización empresarial es que los activos, cuando sean transmitidos de la sociedad A la sociedad B, conserven los valores históricos. ¿Por qué? Porque lo que el legislador o lo que la ley contempla es que en el momento en que la sociedad B venda esos activos a un tercero no relacionado, entonces el impuesto se pague con el valor histórico que ya existía anteriormente. Entonces, yo diría que en este contexto de crisis económica, de pandemia y demás, muchas empresas han buscado reorganizarse, han buscado reducir su estructura, mejorar su eficiencia corporativa, y entonces tengamos en cuenta que existe esta norma que me permite traspasar activos de una sociedad a otra dentro del mismo grupo de interés económico sin que se genere la obligación de pagar el impuesto a las ganancias de capital. Rentas de capital mobiliario y rentas de capital inmobiliario.
Básicamente, en rentas de capital mobiliario, como la norma lo dice, son aquellas que se generan por bienes muebles, es decir, que se pueden mover, que son desplazables de un lugar a otro. Y esencialmente el dinero es considerado jurídicamente un bien mueble. Por ende, las inversiones, por ejemplo, son consideradas rentas del capital mobiliario. Y la tarifa bruta que se aplica sobre los intereses, por ejemplo, si me los pagan, es de un 15%. Por el contrario, las rentas del capital inmobiliario, que como la misma palabra lo indica, son aquellas que yo genero a partir de un bien inmueble, y evidentemente el ejemplo clásico son los arrendamientos, tienen reglas un poco más específicas. La regla general es que yo voy a pagar un 15% mensual. Este es un impuesto de naturaleza mensual. Voy a pagar un 15%, pero con la posibilidad de aplicarme de manera automática también un 15% de gastos. Y cuando se dice de manera automática, esencialmente es que no tengo la necesidad de contar con comprobantes o con contabilidad, es decir, es una aplicación automática como ha existido históricamente, por ejemplo, en los profesionales liberales, los abogados, arquitectos, que tienen la posibilidad de aplicarse un 25% de manera automática. En este caso es un 15%, y entonces la persona mensualmente declara y paga el impuesto bajo esa tarifa y bajo esa deducibilidad del gasto. Ahora bien, resulta que la norma me dice que si yo tengo como mínimo un empleado inscrito o acreditado ante la Caja Costarricense de Seguro Social, entonces yo voy a tener la posibilidad de tributar no de manera mensual en el impuesto de rentas del capital inmobiliario, sino que voy a poder trasladar esa renta al impuesto a las utilidades y pagarlo de manera anual. Y entonces muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué define si opto por uno u otro escenario? La respuesta es sencillamente financiera. Si yo invertí en la construcción de una plaza comercial y tengo un gasto financiero, le pago intereses al banco, tengo la depreciación, de pronto tengo algunos gastos ahí relacionados al mantenimiento y a la seguridad de la plaza comercial. Entonces, tengo un componente ahí importante de gastos asociados a la actividad. Entonces, yo analizo financieramente qué me conviene más o qué es más representativo. El 15% que de manera automática la ley me permite sin necesidad de gastos, o los gastos financieros, depreciación y mantenimiento que yo ya tengo en virtud de que la plaza es nueva. Usualmente podríamos pensar que el 15% es menos que los gastos que yo podría aplicarme si opero en el impuesto a las utilidades, donde, según decíamos al inicio de la sesión, yo me puedo aplicar los gastos deducibles que tenga a mi renta bruta. Entonces, en ese escenario, esta persona que recién inauguró esta plaza comercial, que acaba de hacer la inversión, financieramente le conviene más permanecer en el impuesto a las utilidades. Entonces, debe de presentar ante la administración tributaria dicha solicitud. Eso sí, debe mantenerse por al menos 5 años. Pero eso tiene toda la lógica, porque en 5 años posiblemente ya se ha amortizado bastante la deuda, entonces el gasto en intereses que estaba pasando el contribuyente ha disminuido. La depreciación puede ser que ya también se haya consumido bastante y que ya algunos gastos que tenía no sean tan representativos. Entonces esa persona puede, después de esos 5 años, empezar ahora sí a tributar de manera mensual con la tarifa del 15 y con la deducción automática también de 15%. Ahora bien, y aquí es donde este tema de ganancias de capital o de rentas de capital empieza a complicarse, y que es importante mencionar lo que la administración tributaria ha dicho y que es justamente lo que la Dirección General de Tributación ha manifestado. Esencialmente es que en materia de rentas de capital existe una regla general, una excepción que es voluntaria y una excepción que es de acatamiento obligatorio. Entonces, vamos a explicarlo de manera bien simple. Digamos que Amelia Solera tiene su empresa de comunicación, tiene una empresa que da asesoría en comunicación,
y tiene un edificio propio donde desarrolla esa actividad lucrativa. Pero resulta que en el piso de arriba, es un edificio de 3 pisos, ella tiene el piso 1 y el piso 2 y resulta que el piso 3 lo tiene desocupado. Y entonces llega Marcelo Guevara, que es abogado, y yo le planteo a Amelia alquilarle ese piso que a ella le sobra dentro de su edificio. ¿Qué sucede ahí? Que como el edificio forma parte o está afecto, en palabras de la ley, a la actividad lucrativa que Amelia despliega en su empresa de consultoría de comunicación, entonces Amelia está obligada a integrar ese ingreso por arrendamiento a su declaración de impuesto a las utilidades. Es decir, no tiene la posibilidad de pagar esa renta del capital inmobiliario de manera mensual con la tarifa del 15 y la deducción automática del 15, sino que está obligada a integrarla al impuesto a las utilidades. Distinto sería que Amelia, en lugar de tener ese local de arrendamiento en el mismo edificio donde desarrolla su actividad, digamos que lo tuviese en otra localidad alejada, que no tiene nada que ver con su oficina o su empresa de comunicación. Entonces, en ese caso, como ese activo o ese local no está afecto a su actividad principal, entonces Amelia puede ahora sí decidir tributar el 15% mensual con la deducción automática del 15, o si tuviese un empleado como mínimo en la caja, puede optar por llevarlo al impuesto a las utilidades. Ahora bien, ¿qué sucede si Amelia decide vender el edificio en su totalidad? El edificio donde ella desarrolla su actividad lucrativa. Lo que la administración tributaria ha dicho es, como ese edificio está afecto a la actividad económica de Amelia, esa ganancia de capital, en lugar de pagar el 15% sobre la ganancia o el 2.25 sobre el precio de venta, Amelia estaría obligada a llevar ese ingreso al impuesto a las utilidades, donde sabemos que hay tarifa del 30% en circunstancias, digamos, normales. ¿Qué significa eso? Sencillamente que Amelia estaría en la obligación de esa ganancia de capital llevarla al impuesto a las utilidades, donde evidentemente va a pagar muchísimo más. Esto lo hemos encontrado en la práctica, por ejemplo, en empresas agrícolas, donde, por ejemplo, una empresa exportadora de banano tiene eh, su finca productiva y aparece una persona interesada en comprarla. Entonces, la ganancia de capital que se genere, según Hacienda, tendría que integrarla en el impuesto a las utilidades, versus a que vendiera una finca que no tiene nada que ver con la actividad exportadora, donde ahí sí el contribuyente puede decidir tributar al 15% la ganancia o 2.25% el precio de venta. Yo diría que este tema es complejo, es de los más complejos que se derivan de la modificación del impuesto sobre la renta, y por ende, cada vez que, y si se presenta la oportunidad de vender un activo de la compañía, debemos de hacer ese análisis y considerar si el activo está afecto o no a la actividad principal. Y eso me va a determinar la manera en la que voy a contribuir. Eso en relación con el impuesto a las ganancias de capital. Aquí hacemos una interrupción o un cambio para hablar más bien del impuesto al valor agregado, que como sabemos fue una de las modificaciones sustanciales que se incorporaron y que vamos a mencionar algunos temas importantes a considerar durante el periodo. Esencialmente, recordemos que el IVA es un impuesto indirecto, es decir, grava la venta de bienes y la prestación de servicios. Es un impuesto que se dice es un impuesto de consumidores, no de empresarios. Lamentablemente, la incorporación de exoneraciones y de tarifas reducidas hizo que en Costa Rica este impuesto se convirtiera de empresarios por el tema de la aplicación de créditos fiscales que ya vamos a mencionar. Se dice que es un impuesto plurifásico porque va grabando distintas fases del proceso productivo. Se calcula sobre el valor agregado porque indudablemente en cada etapa pues se le va añadiendo un valor y sobre ese valor es que se va pagando el tributo. Se basa en la incorporación financiera y eso es importante porque el impuesto general sobre las ventas anteriormente se fundamentaba
en la incorporación física, ¿verdad? Yo tenía que incorporar físicamente al producto que yo producía para que me dieran derecho al crédito fiscal. Actualmente no, la incorporación financiera implica que todo aquello en lo que yo incurro que está vinculado a mi actividad económica, tengo derecho al crédito fiscal. Hay obligaciones formales, yo diría prestemos mucha atención a la presentación mensual del impuesto, que no se nos vaya a escapar en ningún momento la presentación, lo cual evidentemente acarrearía sanciones. Y además prestemos mucha atención a que si yo vendo a clientes exentos o con tarifa reducida, pues voy a tener que aplicar la famosa proporcionalidad o prorrata que me genera una obligación distinta a que si yo vendiera todo al 13%, porque precisamente esta ley consideró tarifas reducidas. Recordemos que está el 1% de la canasta básica, 2% de medicamentos, 4% de los servicios médicos. Y estas son las circunstancias que me generan el que eventualmente yo tenga que aplicar la famosa prorrata o proporcionalidad. Algunas consideraciones importantes para este 2021 en materia de IVA. Esto lo veo mucho en los clientes en el día a día, que es el famoso tema de cuando un cliente llega y te dice, factúreme exento, yo soy exento. Y entonces lo que nosotros debemos de solicitar es que me evidencie que efectivamente es una entidad exenta. Y eso únicamente es posible mediante la exoneración que otorga la Dirección General de Hacienda por medio del sistema Exonet, salvo algunos casos muy específicos, pero que en tesis de principio la carga de la prueba la lleva el cliente. ¿Por qué? Porque si yo facturo exento, si yo soy muy dadivoso y no cuestiono y empiezo a facturar exento, indudablemente la contingencia fiscal va a recaer en mí. Es mi obligación como prestador de servicio, en el caso de las agencias de publicidad o como cualquier tipo de empresa que venda bienes o preste servicios, es la obligación de la misma el constatar que efectivamente mi cliente está exento. Si vendemos exentos con tarifa reducida, como les indicaba, revisemos el tema de la prorrata, de la proporcionalidad. Yo evidentemente tengo derecho a aplicarme crédito fiscal por todo lo que adquiera, ¿verdad? Siempre y cuando tenga factura electrónica que me respalde la compra de ese bien o de ese servicio. Si yo no tengo comprobantes de la adquisición de dichos bienes o dichos servicios, es la misma regla, y yo he mencionado mucho esto, en materia de IVA, es la misma regla de los gastos deducibles. Si yo no tengo el comprobante, pierdo el derecho del crédito fiscal. Y en el caso de importaciones, evidentemente el documento que requiero es el DUA, ¿verdad? Tengo que resguardar y conservar dicha información. Recomendaciones puntuales para mañana mismo. Ya hoy quizás no de tiempo, pero mañana cuando lleguemos a la oficina meditemos en estos aspectos. Primero, solicitar un estado de cuenta tributario ante Hacienda. Esto es fundamental. Hay muchas empresas que a veces tienen hasta saldos a favor en Hacienda y prescriben los saldos a favor por no haber solicitado el estado de cuenta. Solicitemos el estado de cuenta. Ahora mismo es muy sencillo en el sistema TRAVI, que es el sistema de trámites de Hacienda. Yo puedo solicitar mi estado de cuenta y ahí constatar toda la circunstancia tributaria de mi compañía. Yo me acuerdo hace unos años que a una empresa le llegó un requerimiento de pago de Hacienda y entonces me fui con la gerente financiera para la administración tributaria, sacamos el estado de cuenta y nos sentamos con el funcionario que nos notificó el requerimiento de pago y al final nos dimos cuenta que más bien la compañía tenía un saldo a favor que no solo cubría la supuesta deuda, sino que más bien la sobrepasaba. Entonces, una recomendación muy importante es tengamos el estado de cuenta tributario actualizado, estemos solicitándolo con cierta periodicidad. El caso de las empresas de comunidad del sector es usual que presten servicios a empresas del Estado y ustedes saben que cuando uno contrata con el Estado le aplican una retención del 2% y entonces esos son saldos a favor que si no los constatamos puede ser que los perdamos porque en muchos casos el sistema de Hacienda no está enlazado con los bancos o en este caso con las instituciones estatales. Analizar mi estructura jurídica.
¿Cuántas sociedades componen mi compañía, mi grupo de compañías? ¿Necesito esas sociedades? ¿Por qué cuestionar esto? Porque en la actualidad, por ejemplo, si se prestan servicios entre una y otra, pues hay un tema ahí de pago de IVA que eventualmente a veces pues afecta el flujo de efectivo de las compañías, pese a que después puede recuperarlo por la vía del crédito fiscal. Sin duda eso puede afectar el flujo de efectivo. La obligación del registro de accionistas, que hay que presentarla año con año. Si yo tengo muchas sociedades, entre más empresas tenga, más susceptible soy de caer en incumplimiento. Y la sanción por el registro de accionistas es una sanción sumamente fuerte y por ende tenemos que estar atentos, y reducir mi estructura me puede permitir no exponerme a tantas sanciones. Impuesto a personas jurídicas, indudablemente hay que pagarlo año con año, recién hubo que pagarlo. Y además, uno de los temas que ya viene es la declaración de las sociedades inactivas, lo cual evidentemente me genera una obligación formal ante la administración. Y entonces cuando usted toma todos estos elementos, usted dice, bueno, no, me conviene revisar mi estructura fiscal porque necesito preguntarme si es eficiente, si actualmente estoy cumpliendo totalmente con mis obligaciones tributarias, y porque al reducirla de pronto puedo encontrar mayor eficiencia y sin duda alguna una disminución del riesgo fiscal, ya sea por deberes formales como presentar el registro de accionistas o cualquier otro deber. Otro tema que podemos sentarnos, sea el equipo financiero, el equipo contable a lo interno de las compañías, es sentarse y decir, bueno, actualmente la contabilidad nuestra está completa, puede soportar un ejercicio de fiscalización, mi contabilidad, tengo todo ordenado. Bueno, cuestionémonos eso y tomemos medidas, porque mientras no haya iniciado la fiscalización, yo estoy en la posibilidad de ordenarme y cumplir a cabalidad con todo. Yo tengo que estar totalmente claro que si un auditor fiscal me toca la puerta, yo voy a tener la capacidad de responder adecuadamente a esa fiscalización. Y si ese momento llegase, que es el que todos estamos deseando que no ocurra, pero si ya inicia una fiscalización tributaria, pues yo tengo que tener muy claro qué es lo que debo de hacer. Y en primer lugar, y esto es fundamental, a lo interno de la compañía se tiene que integrar un equipo para asignar quiénes son las personas que van a atender al auditor fiscal. Esas personas tienen que estar preparadas, tienen que tener el tiempo suficiente. A veces uno encuentra empresas a las que les han hecho ajustes tributarios muy fuertes por incumplimientos dentro de las fiscalizaciones, que de pronto se pudo haber entregado una información de mejor forma, se pudo haber conversado de mejor manera con el auditor, y a veces lo que uno encuentra es que la persona encargada de la fiscalización a lo interno de la compañía alega que no tuvo tiempo suficiente porque tenía otras obligaciones. Eso no es así. Yo creo que en el momento en que inicia una fiscalización tenemos que asignarle tiempo suficiente a la persona determinada para que pueda atender al auditor fiscal. Debemos de solicitar que todas las comunicaciones sean formales. Esto lo que quiere decir es que a veces, incluso en las fiscalizaciones que se extienden mucho, a veces las comunicaciones con el auditor empiezan a hacer mucha llamada telefónica, mucha conversación muy informal, y eso no ayuda. Lo que ayuda es que todo esté por escrito, que haya requerimientos de información, que se dé el plazo para que la empresa pueda contestar adecuadamente, y evitar caer en muchas informalidades en la comunicación entre la compañía y el auditor. Un tema fundamental, en caso de que el auditor convoque a una entrevista, es decir, a una comparecencia oral, preparémonos para esa comparecencia, estudiemos, preguntémosle incluso de qué temas eventualmente se van a conversar, estudiemos, llevemos pruebas, porque en muchos litigios tributarios encontramos que en fecha tal Amelia Solera, gerente general de la compañía, manifestó lo siguiente. Y después usted conversa con ese gerente general y dice, bueno, pues es que yo no sabía que iban a utilizarlo de esa manera en mi perjuicio. Y uno dice, bueno, pero por supuesto que sí, porque ellos levantan actas en cualquier conversación que se tiene. Entonces, preparémonos muy bien al momento
de realizar esas conversaciones. Y un tema interesante, ¿por qué me pueden fiscalizar? Es decir, ¿qué puede detonar que me fiscalicen? Hace unos días, y de hecho en algunas mesas de trabajo se conversaba el tema de los famosos criterios objetivos de fiscalización, que esencialmente son criterios que Hacienda publica que determinan a cuáles sectores eventualmente se pueden fiscalizar. Esos criterios objetivos desde hace años que son súper amplios, o sea, básicamente para que usted sea fiscalizado lo único que requiere es ser contribuyente. En el momento que usted es contribuyente o desarrolla una actividad lucrativa, está sujeto a que lo fiscalicen. Entonces, todos estamos susceptibles o estamos expuestos a una fiscalización. Ahora bien, si hay algunos elementos que en la práctica vemos que han detonado o han propiciado que se generen fiscalizaciones. Y uno de ellos que vimos sobre todo a finales del año anterior fue empresas que realizaron compra de vehículos, sobre todo vehículos de lujo. Entonces la administración tributaria ahora con la facturación electrónica verificaba la facturación de las agencias de vehículos de cierto lujo, ¿verdad? Marcas premium de vehículos, y entonces en las empresas que habían adquirido ese tipo de vehículos inmediatamente les notificó el inicio de una actuación fiscalizadora. Por ende, pues la recomendación sería tener un cierto recato o al menos tener bien respaldado si yo voy a pasar como deducible, ya sea la cuota o el monto correspondiente por la adquisición del vehículo, pues que yo logre evidenciar que efectivamente está vinculado a la generación de las rentas gravables. Otro criterio, otro aspecto que usualmente genera fiscalizaciones son las solicitudes de devolución cuando yo tengo saldos a favor. En este caso, es un derecho del contribuyente pedir una solicitud de devolución, pero si el monto, por ejemplo, yo inmediatamente sé que tengo que pagar otras obligaciones, lo más recomendable sería aplicar la figura de la compensación tributaria, que básicamente es, tengo tanto saldo a favor y tengo que pagar tanto, entonces compénselo dentro ya de mi mismo estado de cuenta tributario. Esas son recomendaciones importantes a tomar en cuenta para efectos de evitar eventualmente que la administración se focalice o vaya a buscar una fiscalización a mi compañía. Por último, no quisiera dejar de mencionar algunos criterios recientes que ha emitido la Dirección General de Tributación y que han generado mucho impacto, mucha bulla a nivel mediático y a nivel de los sectores específicos, o que son importantes de tener en cuenta dentro de nuestra operación. En primer lugar, este oficio que es el DGT 1443-2020, donde un contribuyente consulta que tenía una serie de activos que ya deseaba desechar, es decir, son activos como decir una impresora, de pronto alguna computadora vieja que ya cumplió su ciclo dentro de la compañía, pero que aparece una persona interesada en comprarlos. Entonces el contribuyente consultaba si tenía que aplicar el IVA o no dentro, digamos, de esa operación de venta. La respuesta de Hacienda fue que no, y esa respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto que se rige por la habitualidad, por lo que yo habitualmente me desempeño o lo que yo usualmente estoy haciendo como actividad lucrativa. Entonces, si yo vendo ese activo, esa computadora, esa impresora, eso no forma parte de mi inventario, sino que son activos ya para desechar, y por ende, la venta de ese tipo de activos no lleva impuesto al valor agregado. El otro oficio es el DGT 1271-2020, que causó mucha polémica porque está relacionado al impuesto al valor agregado y el timbre de colegio de periodistas. Ante una consulta de un contribuyente, Hacienda concluye que el timbre del colegio de periodistas forma parte de la base imponible del impuesto al valor agregado, lo cual representaba un cambio de criterio según lo que había expresado en ocasiones anteriores. Jurídicamente hay que decir que esa postura de la administración tributaria es errónea, no es conforme a derecho, en primer lugar porque de hecho el timbre del Colegio de Periodistas es un tributo, es una contribución parafiscal, y en el oficio en cuestión Hacienda le quita esa característica, dice que no es un tributo, y eso es absolutamente erróneo. Y además porque la fundamentación de Hacienda es que el timbre del Colegio de Periodistas
se paga en virtud del servicio que se presta, y eso en la práctica no es así, y por ende, bajo ningún concepto el IVA debe de formar parte, o el timbre de periodistas debe formar parte de la base imponible del IVA. Respecto a este tema, ya comunidad, como gremio, como cámara, ejerció una reclamación ante la Dirección General de Tributación, y está pendiente que se resuelva en ese sentido, pero la Cámara fue proactiva y presentó sus argumentos en defensa de qué. Yo diría de dos temas fundamentales. Si bien es cierto, este tema del timbre de colegio de periodistas desde un punto de vista económico no representa una carga sustancial, sí es cierto que los sistemas de facturación de las televisoras, de las agencias de publicidad y de todos los actores que envuelven este mercado, pues ya estaban programados de una forma. Y este cambio pues implicó el tener que implementar modificaciones en los sistemas que indudablemente cuestan dinero. Y ahora mismo, más bien, en un escenario de reactivación económica, lo menos que queremos es hacer incurrir en mayores gastos a las empresas, y el motivo principal de reclamar este tema es que realmente no es conforme a la ley. Entonces creo que esperaremos noticias en ese sentido, y no dudo que Amelia le comunicará a todos los asociados el resultado de las gestiones que se han hecho en ese sentido. Dos criterios institucionales que se emitieron a inicio de este año y que han causado mucho impacto en la discusión, y que han generado sobre todo preocupación en muchísimos sectores. En primer lugar, el DGT-CI, cuando dice CI es criterio institucional 03-2020, que vino a cambiar el criterio de Hacienda en relación al impuesto al traspaso de bienes y las fusiones. Anteriormente se decía que en caso de fusión no se materializaba o no se daba el hecho generador del impuesto al traspaso. Hacienda cambia de criterio y ahora dice que sí, porque estaríamos ante un traspaso indirecto de los activos correspondientes. Hay que decir que esa postura de Hacienda tiene una limitación que se extrae de la misma ley, y es que cuando hay una fusión y hay una transmisión de un activo y no hay una modificación en el control, es decir, por ejemplo, se da una fusión y al final del día, producto de esa fusión, el dueño de ese activo termina siendo la misma persona, no se debe de dar el hecho generador. Entonces yo creo que ese criterio tiene que ser analizado e interpretado a la luz de esa disposición que menciono, de que mientras no haya una transferencia del control plena, no podemos considerar que se da el hecho generador de ese impuesto. Y por último, el que quizás ha generado mayor discusión es el DGT-CI-04-2020, que es en relación al diferencial cambiario. Ahora Hacienda está interpretando la ley 9635 para decir que únicamente están grabadas las diferencias cambiarias, los ingresos derivados de diferencias cambiarias cuando son realizados. Y esto también indudablemente aplica a la inversa en relación con los gastos que se puedan derivar de esas diferencias cambiarias. Mi postura y mi recomendación en relación con estos dos criterios institucionales es que, en primer lugar, los criterios institucionales son disposiciones de una jerarquía normativa muy baja, es decir, son de acatamiento para los funcionarios de la administración tributaria, no así para los contribuyentes. Esos criterios, especialmente el de diferencial cambiario, son contrarios a lo que la normativa dispone, especialmente el artículo 5, la ley de impuesto a las utilidades, que básicamente tiene una redacción que contradice o no respalda lo que Hacienda manifestó. Y entonces, a lo interno de las compañías, cuando analicemos el tema del diferencial cambiario, consideremos esto. En primer lugar, el criterio institucional no es de acatamiento obligatorio para los contribuyentes. Los contribuyentes siguen haciendo sus declaraciones con base al principio de autodeterminación tributaria y con base en la ley. Y además que, sobre todo, el criterio diferencial cambiario no se sostiene desde un punto de vista jurídico eventualmente el rechazo del gasto derivado de diferencias cambiarias no realizadas. Básicamente, estos son los temas
muy sintetizados que traíamos para la tarde de hoy. Este, Aquí está la información de contacto por si desean profundizar en alguno de los aspectos mencionados. Más sin embargo, ya doña Amelia Solera va a abrir un pequeño espacio para preguntas sin perjuicio de que si hay algún tema en el que no se pueda abordar hoy y deseen profundizar, pues con mucho gusto pueden enviar un correo electrónico y lo comentamos. De verdad, muchísimas gracias y le cedo la palabra a doña Amelia para la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, don Marcelo. Ha sido en serio un honor y una gran exposición de parte suya. Muchísimas gracias. Voy a arrancar con algunas consultas. Al chat me mandaron unas y también me mandaron otras en correo privado. Entonces, L. Bermúdez nos pregunta, si en el estado de cuenta tributario contiene información errónea, ¿qué debo hacer para subsanar esta información y limpiar las diferencias ante tributación? Sí, excelente pregunta. Yo lo que debo de hacer es comunicarme con la administración tributaria eh, a efectos de solicitar una cita. Esas citas se pueden solicitar ahora en el sistema Travi o ya poquito a poco las administraciones han ido habilitando su atención al público. Entonces, mi recomendación es ir con el estado de cuenta, ir con la información que yo tenga para sentarme con el funcionario correspondiente y eso es lo que yo denomino depurar el estado de cuenta. A veces sucede que, por ejemplo, yo tengo una certificación de las retenciones del 2% que me aplicó el MEP, que me aplicó la institución correspondiente a la que le hice una campaña publicitaria, por ejemplo, y en el estado de cuenta no constan esas retenciones. Entonces yo le pido a las instituciones que me den certificaciones y con esas certificaciones me voy a Hacienda y exijo que se apliquen en el estado de cuenta dichas retenciones. Perfecto. Esto va mucho de la mano del comentario de Gabriela Rodríguez. Dice, solamente como comentario, con las retenciones del 2% es súper importante solicitar a cada entidad la certificación. Es exactamente lo que usted nos está diciendo. Sí. Y además también, por ejemplo, yo he mencionado mucho la retención del 2% de instituciones porque usualmente las empresas del sector de la publicidad, de la comunicación, tienen ese tipo de contrataciones. Pero, por ejemplo, las empresas que tienen datáfonos, es decir, que reciben pagos de tarjeta, también tienen retenciones que en muchos casos, como menciona la compañera en su comentario, no figuran en el estado de cuenta. Entonces, la recomendación es ir a hacer esa constatación. Exacto. Ya que ella, bueno, al finalizar el comentario dice, normalmente Hacienda no nos reconoce todo y hay que ir a demostrar que nosotros tenemos derecho a utilizar esta retención. Correcto. José Aguilar nos dice, en caso de que una sociedad haya cesado labor, el inventario restante que no se logró vender, del cual ya se ha pagado impuesto a la hora de adquirirlo, puede transferirse a una nueva sociedad que se va a dedicar a una actividad de la misma naturaleza sin tener que pagar algún impuesto, puesto que no se va a generar ninguna venta, sino una transferencia de inventario. Sí, bueno, el problema es que el crédito fiscal que se generó por esa compra, digamos que el crédito fiscal es un derecho de naturaleza personalísima, para decirlo de una manera, es decir, quien lo pagó y quien tiene ese respaldo es el que ostenta ese derecho. Yo lo que pensaría es que esa empresa, previo a su cierre, podría considerar, por ejemplo, si tiene muchos saldos a favor por créditos fiscales, por ejemplo, puede ser que yo compré mucho inventario, tengo mucho crédito fiscal, pero después no vendí, entonces no generé el débito, que es lo que compensa o es la dinámica en el IVA que hace que el impuesto tenga sentido. Entonces, yo pensaría que esa empresa, antes de cerrar sus operaciones, podría solicitar entonces una devolución de esos saldos a favor que tiene, que la administración estaría en la obligación de devolvérselo en efectivo y con eso eventualmente puede invertir en la nueva entidad y cuando incorpore ese inventario en la nueva entidad, pues ahí sí realizar las ventas correspondientes. Pero al menos dentro de nuestro esquema del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la ley del IVA,
no existe una suerte de transferencia de saldos a favor o de créditos fiscales, digamos, recaen en el individuo que inició la actividad. Exacto. No, perfecto. Don Jaime Morales nos consulta. En cuanto a la aplicación del impuesto de traspaso en las fusiones de las sociedades, lo que determina si aplica el pago de este impuesto es el listado de accionistas y si no, ¿cuál es el criterio para determinar si efectivamente se realizó el hecho generador? Sí, eso es un excelente comentario porque efectivamente el listado de accionistas es el que me puede determinar si hay una transferencia de control o no. ¿Por qué? Porque si Amelia Solera es la propietaria del 100% de las acciones de la entidad A y esa entidad A se fusiona con la entidad B donde Amelia también es la socia mayoritaria, entonces realmente no hay una transferencia o una modificación del control desde un punto de vista jurídico o de la propiedad como tal, entonces no nacería el hecho generador. Entonces lo que menciona don Jaime lleva razón o lleva sentido en el que el registro de accionistas es uno de esos elementos que nos puede indicar si procede o no el impuesto. Perfecto. Gabriela Kikut nos consulta. Buenas tardes, don Marcelo. Gracias por su exposición. Sobre el impuesto al salario, si por error humano en uno de los meses del año no se declara correctamente el impuesto al salario, no se declaró únicamente el salario a uno de los colaboradores, ¿esto se puede rectificar? ¿Cuándo? ¿O cómo procede presentar la informativa anual sabiendo que hubo un error de este tipo? Sí, correcto, eso se puede rectificar en virtud de que todos los meses las empresas presentan una declaración en relación con las retenciones, donde se incluyen naturalmente las retenciones del impuesto al salario. Entonces, para efectos de corregir ese error, la empresa puede rectificar la declaración y liquidar o pagar el impuesto resultante y ya con eso quedaría totalmente sufragado o quedaría totalmente ya en cumplimiento en relación con ese error que se había cometido. Perfecto, muchísimas gracias. Me hicieron una pregunta privada, el cual dice, ¿hay afectación en las cuentas incobrables en la ley del fortalecimiento a las finanzas públicas, las incobrables de las empresas? Sí, bueno, el tema del incobrable es que el incobrable, es decir, cuando yo, pese a que realicé mis gestiones de cobro, ya sé que determinado cliente no me va a pagar, entonces yo eso lo puedo pasar como gasto deducible. Realmente la norma que regula los incobrables ya venía desde tiempo atrás y lo que le podría decir a la persona es que tenga las pruebas de que realizó las gestiones de cobro, es decir, que realmente administrativamente hizo todo lo posible para recuperar esas cuentas. Usualmente en las fiscalizaciones y en los litigios tributarios, la administración tributaria exige que, por ejemplo, se hayan agotado las vías judiciales. Pero en muchos casos, por ejemplo, si yo hago un análisis, un estudio registral y yo me doy cuenta que Amelia Solera, que es mi deudora, no tiene ningún bien a su nombre, no tiene salarios reportados en la caja, es decir, es alguien a quien un proceso judicial le sería un ejercicio totalmente estéril porque no hay nada que embargar. Entonces, en ese caso, sin duda alguna, yo lo que hago es evidenciar mediante todas las gestiones de cobro que haya efectuado. Pero una modificación sustancial en ese tema no hay. Lo que yo diría es la recomendación de respaldar todas las gestiones que yo hice de cobro para que en el momento en que pase el gasto como deducible y Hacienda me fiscalice, no tenga ningún problema de que me rechacen el gasto. Perfecto, muchísimas gracias. Y en estos tiempos esas recomendaciones son muy bien recibidas. Tenemos una consulta más aquí, dice don Graving Gutiérrez. Alquiler de sillas y mesas para actividades entran en la categoría de rentas de capital mobiliario y pagar renta mensual o pueden quedar en rentas de utilidades anuales. Sí, yo pensaría que eso es una actividad lucrativa, habitual que despliega y que por ende él debería de inscribirse y tributar en el impuesto a las utilidades.
¿verdad? Porque ya él se dedica de manera totalmente habitual a esa actividad de arrendamiento de mesas, sillas, inflables y todo esto este, para actividades. Entonces, en ese caso yo pensaría que él se puede inscribir en el impuesto a las utilidades y declarar y pagar bajo dichas reglas. Perfecto. Tengo otra consulta que me hicieron privado y es sobre los contratos a los influencers. ¿Cómo afecta las remesas al exterior? Muchas de las empresas de comunicación comercial el año pasado se pegaron un susto al incremento, ¿verdad? Del 15 al 25% y en muchos casos no tenían en los contratos el cobro, ¿verdad? De la remesa. Entonces, usted dio la recomendación de que tenían que mejor revisar los contratos, de hacerlos, pero el tema de los influencers, aquí que me preguntan es si son servicios profesionales, si se califican como servicios profesionales. Ujú. Sí, bueno, vamos a ver, porque habría que distinguir entre aquella persona em, influencer que como veíamos, bueno, de hecho ya el Ministerio de Economía, ha estado, intentando regular este tema y por ahí algunas normativas que se están queriendo emitir, entonces yo creo que es un tema que cada vez está más, en boga y que hay que prestarle más atención. Si esa persona que denominamos influencer es costarricense y desarrolla todas sus campañas desde Costa Rica, entonces ahí no es un tema de remesas al exterior, sino que esa persona tiene que estar inscrita ante la administración tributaria y tributar como tributaría cualquier persona que brinda un servicio, ¿verdad? Por el contrario, si es una persona que no es costarricense, que está domiciliada fuera del país y para determinada campaña se le pagó una suma, ahí es donde entraría el tema de remesas al exterior. Yo pensaría que sí, puede calificar dentro de un servicio profesional porque al final del día él lo que hace es publicitar determinada marca, determinado producto y termina siendo un servicio. Al final del día, yo pensaría que la retención que le aplicaría debería ser efectivamente la del 25%. Eso sí, yo recomendaría hacer una revisión porque como les mencionaba, si es una persona local, no corresponde el impuesto de remesas, sino que la persona tiene que emitir una factura local a la empresa con el impuesto al valor agregado correspondiente, la empresa le paga y después esa persona pues debería estar inscrita y todo lo demás tributando. Esa es la diferencia que yo haría en esa consulta en específico. Perfecto, muchísimas gracias. Ya en las últimas consultas que tenemos por acá, don Edgar Alvarado nos indica cuando una compañía comparte su barrienda de su oficina, ¿cómo tributa ese ingreso? ¿Por impuesto a rentas de capital o inmobiliario o por renta normal? Sí, es lo que mencionábamos. Que si, por ejemplo, y vemos ahí la última filmina que es con el logo de nuestro bufete de asesoría fiscal, y vemos que hay varias oficinas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en esta primera oficina está eh, Amelia, que es la dueña de todo el edificio, pero resulta que le alquila a otros profesionales el resto de las oficinas, como ese ingreso por arrendamiento está integrado a donde Amelia desarrolla su actividad lucrativa principal, entonces la respuesta para el compañero es que sí tiene que integrarlo en el impuesto a las utilidades. Distinto sería que arriende un activo o una oficina fuera de donde desarrolla su actividad, pero como él mencionó el concepto de subarriendo, lo que yo presumo es que él tiene su oficina y que a la par dentro del mismo inmueble le alquila a otro profesional o a otra persona para que desarrolle su actividad. En ese caso, sí corresponde integrarlo en el impuesto a las utilidades, no de opción, sino de carácter obligatorio. Perfecto. Bueno, por el momento esas han sido las preguntas. Don Marcelo, nosotros agradecidísimos con su apoyo. No sé si quería decir alguien más, si alguno más de los invitados quería hacer alguna duda o consulta,
pero ha sido una sesión sumamente provechosa, muy, muy rica, muy informativa y sé de que a todos los asistentes pues les ha servido de muchísimo. Muy agradecidos de parte de comunidad, de los asociados, de todas las personas presentes en la tarde de hoy con usted. No, Muchísimas gracias. gracias a ustedes, para mí ha sido un placer. Y como decía, quedó a las órdenes, ahí les quedará mi contacto, la sesión fue grabada y se estará compartiendo, así que cualquier otra inquietud que surja posterior a hoy, con mucho gusto la podemos ver y de verdad el placer fue mío. Buenas tardes y que estén muy bien.